diferente sonido no con Uruguay, pero un poco parece que querían esta fantasía, porque no sé
Buenas noches, estimados participantes. ¿Me escuchan? Por favor, me confirman por el chat. Si pueden visualizar la pantalla, por favor, confírmenme. Sí, Gracias. Buenas noches, estimados participantes. Es un gusto conversar con cada uno de ustedes nuevamente. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Harold Navarro. Soy el coordinador encargado de brindarle toda la información sobre nuestro taller de TDAH. Actualmente vamos a hacer una presentación y posterior a eso le daremos el pase a nuestra ponente, la magíster, para que continúe con la tercera clase de TDAH. Lo que sí lo solicito a los participantes que están ingresando, apagar sus audios para poder continuar con la presentación. Bienvenidos todos a la tercera sesión sobre TDAH, el neurodesarrollo y funciones ejecutivas. Es parte de un fundamento de nuestros módulos que tenemos actualmente, que estamos brindando en modalidad y especialización. Actualmente nosotros lo que brindamos son grupos de WhatsApp. Vas a tener una personalidad de poder hacer cualquier consulta sobre el tema que tú quieres para que nosotros por medio de nuestra ponente poder asesorarte en cualquier consulta que tengas. La asesoría es personalizada ya que nosotros como coordinadores vas a tener nuestro número personal para cualquier consulta que tengas. Tendrás un aula virtual, la cual contarás con un código de usuario que será tu forma de cómo ingresar a tu plataforma virtual para que puedas disponer de lo que es el módulo y las clases. En todo caso, quieras informarte acerca de nuestros diplomados y especializaciones, te hacemos la invitación que me escribas de manera interna para poderte ayudar. Nosotros contamos con una certificación universitaria a nombre de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión y la Universidad Enrique Guzmán y Valle La Cantuta. Ambas universidades están licenciadas por SUNEDU y te brindarán 1.200 horas pedagógicas y 32 créditos en tu malla curricular. Toda esta información es referente a nuestros diplomados y especializaciones que nos basamos en estos talleres educativos para informarles a los docentes, psicólogos, colegas que están interesados en estos temas
¿no? Que actualmente contamos con el 10% de casos en nuestro país, como Perú, que están diagnosticados con este caso de TDAH. Si quieren profundizar las teorías, los fundamentos y los conceptos sobre TDAH, les invito a que me soliciten una información sobre nuestro diplomado y especializaciones que cuentan con 8 meses, 32 sesiones. Nuestros convenios, como les expliqué, de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión y la Universidad Enrique Guzmán y Valle La Cantuta. Les brindamos en dos modalidades, especialización y diplomado. Los diplomados son para las personas que ya hayan terminado su carrera o estén por terminar, cuentan con un grado académico, les podemos brindar un diplomado. Y especialización son para las personas que están estudiando, que están preparándose, que son personas que tienen una carrera técnica o padres de familia que quieran especializarse en ayudar a sus niños en formar sus habilidades y poder entenderlos un poco más, ya que son varios de mi parte estudiantes que tengo que son padres de familia, que se capacitan para que puedan entender un poco más a sus niños y los puedan ayudar con su entorno, más que todo en el aula, ¿no? Con los otros niños. Nosotros contamos con aula virtual. Las clases son por plataforma Zoom, es una vez por semana, 4 veces al mes, 32 sesiones, cuentan con 8 módulos. Actualmente estamos brindando un diplomado y especialización en el tema de TDAH. Hoy día continuamos con la tercera clase del extracto de uno de los módulos de TDAH, que es el neurodesarrollo y funciones ejecutivas, la cual finaliza el día de hoy, domingo 17 de marzo. Y nuestra magíster cuenta con unos grados académicos destacados en el ámbito de la psicología, ¿no? La asesoría que ella brinda es personalizada. Usted va a contar con su número o solicitar alguna información extra sobre los temas que usted quiere para que le pueda consultar directamente a ella por medio de nuestras aulas virtual o grupos de WhatsApp. Contamos con 8 módulos, como verán, les estamos brindando actualmente los 8 módulos que tenemos. Pueden ustedes solicitarlos de manera interna, la información, sin ningún compromiso, para que sepan a qué va orientado el programa de TDAH. La inversión regular es de 180 la matrícula y 190 el módulo, pero actualmente contamos con una promoción para los 10 primeros alumnos que se quieran inscribir, la cual estamos brindando de 100 soles la matrícula y 130 cada módulo. Y actualmente contamos con un regalo exclusivamente para los que están dentro del taller y están dando las clases. Te regalaríamos un diplomado de manera sincrónica que podrías elegir el que más te convenga según tu perfil profesional. Puede ser un idioma quechua, puede ser gestión y administración educativa, que va con los lineamientos educativos, normas institucionales, de gestión, administración pública. Estos vienen con módulos incluidos como especialización y diplomado que usted lo va a tener de manera sincrónica en su plataforma virtual. Es completamente gratuito, no va a pagar matrícula ni mensualidad. Mencioné que la matrícula estaba a 100 soles, pero actualmente tengo unas vacantes que como coordinador puedo brindarles un descuento exclusivo. Me pueden inscribir de manera interna para poderlos ayudar. Estos son los medios de pagos. Todas las cuentas están debidamente validadas por las entidades financieras. No trabajamos con códigos ni trabajamos con lo que son cuentas a nombre de personas naturales. Todos están debidamente validados. Actualmente le vamos a dar el pase a nuestra ponente, espero me puedan haber escuchado. Si todo está correcto, le damos pase a Ana Magíster para que continúe con su clase de hoy. Muy buenas noches. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Vamos a empezar compartiendo la presentación.
lo primero que vamos a realizar es la sesión expositiva y luego al final vamos a tratar de resolver todas las dudas o consultas que podamos tener en base a esta información, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. La sesión del día de hoy son funciones ejecutivas en niños con TDAH. Vamos a empezar a hablar un poquito acerca de qué es lo que representa estas funciones en los niños con TDAH y por qué en la actualidad se están tomando bastante relevancia en la intervención con niños con este trastorno. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son unos procesos, unas funciones cognitivas que se han estudiado a lo largo de estos últimos años. Son prácticamente investigaciones relativamente recientes, incluso queda mucho por investigar acerca de estas funciones cognitivas, dado que ejemplifican ciertos aspectos de nuestra naturaleza como seres humanos, ¿no? En muchos casos son tomados como los que nos hace humanos en sí, ¿no? Porque son las funciones que se terminan de desarrollar de forma más avanzada, no se desarrollan al igual que otras funciones como la atención, la memoria, sino que utilizan estas otras funciones cognitivas para su adecuado funcionamiento, ¿sí? Entonces, sabemos que las funciones ejecutivas son términos que recientemente se han logrado investigar de manera más científica, dado que ya tenemos en la actualidad numerosas formas de cómo valorar estas funciones que de repente antes no teníamos. Por ejemplo, ahora tenemos una serie de estudios en base a ciertos procesos cognitivos, incluso ahora podemos hacer tomografías cuando la persona está haciendo alguna actividad y podemos identificar la presencia de estas funciones. Entonces, fue Alexander Luria el autor que por primera vez, el investigador que por primera vez empezó a hacer una descripción detallada acerca de estas funciones, ¿no? Y las asoció sobre todo a lo que son los lóbulos frontales, ¿no? Las regiones asociativas de los lóbulos frontales. Pero fue Muriel Lessa quien fue la que renombró estas funciones, no solamente las describió, sino también empezó a nombrarlas, empezó incluso a hacer un estudio un poco más detallado, ¿no? Y empezó también a poder generar una concepción, ¿no? Ella definió las funciones ejecutivas como la capacidad del ser humano para formular metas, planificar objetivos y ejecutar conductas de modo eficiente, ¿sí? Entonces, estas funciones son un sistema bastante complejo, ¿no? Y relativamente eficiente que permite dar solución a problemas nuevos y alcanzar diversos objetivos, ¿sí? Entonces, las funciones ejecutivas están orientadas principalmente a solucionar ciertos problemas, pero de forma más eficiente. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de ciertos contenidos acerca de las funciones ejecutivas. Hemos hablado que Luria, ¿no? Indicaba que en los lóbulos frontales eran las áreas estructurales que daban asiento a todas estas funciones que eran más complejas, que ya posteriormente Lesak nombró como funciones ejecutivas. Pero, ¿qué son los lóbulos frontales? Los lóbulos frontales son las regiones más evolucionadas de nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Incluso diversos estudios filogenéticos y ontogenéticos logran observar que solo los seres humanos tienen la capacidad de poder desarrollar de forma plena, de forma, podría decirse, exhaustiva, esta área cerebral. En la especie humana ocupan la mayor porción de la corteza cerebral, aproximadamente un 30%, y son la última región en concluir el desarrollo, ¿sí? Incluso tomando en cuenta la tercera década de la vida, ¿no? El día de ayer les estaba comentando que
las funciones ejecutivas terminaban su proceso de desarrollo a partir de los 25 años de edad aproximadamente. Obviamente en algunos casos pueden ser más menos, ¿no? Entonces, son funciones que nos permiten generar respuestas mucho más complejas y tomar decisiones mucho más planificadas y organizadas, ¿sí? Obviamente basados en procesos de formulación de actividades para poder regular adecuadamente y ejecutar adecuadamente ciertas conductas. Estos lóbulos frontales donde se asientan las funciones ejecutivas se encuentran en la parte central y más anterior del cerebro, lo que podemos visualizar aquí, por delante de la cisura de Rolando y por encima de la cisura de Silvio. ¿Sí? Entonces, aquí donde está marcado en gris es donde se encuentran los lóbulos frontales. ¿Sí? A nivel anatómico y funcional, los lóbulos frontales se dividen en 4 regiones. Tenemos la corteza motora, la corteza premotora, el cíngulo anterior y la corteza prefrontal, que ya vamos a hablar un poquito acerca de esta última, que es la corteza prefrontal, que es en donde realmente diversas investigaciones han logrado corroborar que se encuentran las funciones ejecutivas asociadas a diversas dificultades en los niños con TDAH. Entonces, vamos a tomar en cuenta principalmente la corteza prefrontal, dado que muchas funciones ejecutivas que se encuentran alteradas en los niños con TDAH encuentran, ¿no?, su estructura anatómica en esta parte cerebral. Y la corteza prefrontal además es un área que, como estábamos observando el día de ayer, presenta una reducción en el volumen en los niños con este trastorno. Entonces, ¿qué es la corteza prefrontal? La corteza prefrontal es parte de los lóbulos frontales y se localiza en áreas más anteriores, ¿no?, y rostrales del cerebro, como la que podemos ver por aquí. No, esta área que se encuentra por aquí es el área de la corteza prefrontal, ¿sí? Esta corteza prefrontal se divide en 3 regiones principales. Tenemos las áreas orbitofrontales que se encuentran en el medio de esta imagen, las áreas dorsolaterales y las áreas mediales. Estas 3 regiones se conectan todas entre sí, siempre están en constante asociación, ¿no?, con otras regiones corticales o subcorticales o con otras áreas dentro de los lóbulos frontales. Entonces, todas estas áreas cerebrales asociadas a los lóbulos frontales se encuentran con numerosas redes de conectividad, ¿no?, porque obviamente tienen que coordinar e integrar el trabajo de cada una de ellas para poder generar ciertos procesos cognitivos como los que están, como las funciones ejecutivas que vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces, esto es simplemente para poder analizar un poquito, ¿no? Dado que las funciones ejecutivas se asocian a estas áreas cerebrales y el día de ayer habíamos hablado principalmente que los niños con TDAH tenían una alteración no solamente estructural, sino también funcional en estas áreas cerebrales, ¿no? Lo que genera que se presenten todas estas fallas en las funciones ejecutivas que vamos a analizar el día de hoy, ¿sí? Entonces, la corteza prefrontal se divide en todas estas áreas. Vamos a hablar un poquito acerca de la corteza orbitofrontal. Esta corteza orbitofrontal se halla en la base de los lóbulos frontales, recibe información del sistema límbico y del sistema olfatorio, ¿no? ¿Qué quiere decir estos dos sistemas? El sistema límbico se ha asociado a los procesos de regulación de las emociones, al igual que los procesos de sistemas olfatorios, ¿no? Es por ello que hay diversas investigaciones que hablan que muchas veces incluso ciertas sensaciones como olores pueden evocar también ciertos procesos emocionales, ¿no? Pero a nivel de lo que son los procesos que logra generar la corteza orbitofrontal están relacionados con las conductas afectivas, con las tomas de decisiones y la conducta social. Con respecto a la corteza prefrontal media, esta se encuentra en la región medial de los lóbulos frontales y es conocida también como área del cíngulo. De repente, si ustedes más adelante desean leer
algunas investigaciones, muchas veces no se denomina corteza prefrontal medial, sino las áreas del cíngulo, y está relacionada principalmente con los procesos de inhibición, los procesos de detección, la solución de conflictos, la regulación de procesos emocionales como la agresión, y estados motivacionales y refuerzos atencionales. Eso es en el área de la corteza prefrontal medial. Y finalmente tenemos la corteza prefrontal dorsolateral, que está ubicada en la porción más anterior de la corteza prefrontal y es una estructura bastante compleja, bastante desarrollada, y que da asiento a procesos cognitivos bastante complejos como los que estábamos hablando un poquito ayer: la planificación, la abstracción, la memoria de trabajo, la solución de problemas complejos, el lenguaje, la atención, como también el monitoreo y la manipulación de la actividad, ¿sí? Entonces, cada una de estas áreas de la corteza prefrontal tiene ciertas regiones que se encargan de ciertas áreas en específico, sobre todo áreas cognitivas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en el TDAH y las funciones ejecutivas? Eh, en las últimas décadas se ha observado, en base a diversas investigaciones cuasi experimentales, que hay una relación bastante marcada entre ambos, ¿no? Los niños con sintomatología del TDAH presentan retrasos o alteraciones en estas funciones ejecutivas, ¿no? Y muchas veces estos retrasos o estas alteraciones se suelen mantener a lo largo del tiempo a pesar de ciertos procesos de intervención. Es por ello que, como les comentaba el día de ayer, siempre tenemos que hacer un seguimiento a los niños con TDAH en diversos periodos de su desarrollo. A nivel de la infancia, cuando el niño pasa a la adolescencia, también tenemos que hacer nuevamente una valoración e iniciar una intervención si es que es necesaria. Igualmente, cuando ya este adolescente pasa a su estado adulto, tenemos que nuevamente continuar con un seguimiento para ver cuáles son de todas las dificultades o si los síntomas han remitido totalmente. Muy bien, entonces todas estas dificultades se ejemplifican y se pueden notar porque generan fallas a nivel académico, a nivel familiar o a nivel social, y que se demuestran por estos déficits en estas funciones ejecutivas, ¿no? Por ejemplo, muchas veces estas, como ya hemos comentado, las funciones ejecutivas no solamente son el asiento de funciones bastante complejas como planificación, memoria de trabajo, procesos abstractivos, sino también de factores netamente emocionales, ¿no? Como por ejemplo el proceso de regulación conductual, el proceso de toma de decisiones, procesamiento, riesgo y beneficio, ¿no? Que generan que los niños con TDAH tengan dificultades para poder responder ante situaciones que necesiten no utilizar todas estas capacidades. Entonces, el patrón de funcionamiento ejecutivo de los niños con TDAH se caracteriza principalmente por dificultades para llevar a cabo conductas orientadas hacia un fin, ¿no? Porque tienen una reducida capacidad para poder persistir, ¿no? Para poder mantener estas conductas, y un pobre control conductual y obviamente una activación emocional desproporcionada. Entonces, todo ello conlleva a que lamentablemente aparezcan todas estas dificultades académicas, familiares o sociales. Entonces, aparte de todas estas patrones conductuales, ¿no?, que se presentan en los niños con TDAH, también vemos que existe una marcada insensibilidad al feedback, ¿no? Ellos tienen dificultades para poder recibir ciertos procesos de retroalimentación, como que también se sienten más afectados por ciertas actividades irrelevantes en la tarea. Muchas veces se concentran más en actividades
que no deberían concentrarse y en la actividad en la que se tienen que concentrar no logran hacerlo. Esto también es un factor en base a los procesos de inhibición y que también se demuestra por sus dificultades para organizar una actividad, ¿no? Cuando uno tiene que planificar o organizar una actividad, tenemos que tener en cuenta que para poder ejecutar esta actividad, vamos a tener también que tener que regular o inhibir otras actividades, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo que hacer una tarea que implica pintar, voy a tener que concentrarme en hacer esta actividad, no de repente en observar la hoja o observar la carpeta donde me estoy sentando, que es lo que sucede en los niños con TDAH, ¿no? Que no logran definir o regular estos procesos atencionales. Entonces, vamos a ver a continuación cuáles son las funciones ejecutivas que se encuentran con mayor dificultad en los niños con TDAH y un poquito de las definiciones de estas funciones ejecutivas. Tenemos aquí, obviamente, la primera función ejecutiva que presenta fallas en los niños con TDAH, que son los procesos atencionales, ¿sí? Entonces, la atención es un sistema de filtro que facilita cualquier actividad mental, no sea la más sencilla que sea, es la atención la que nos ayuda a procesar toda esta información que vamos a recibir de nuestros sentidos, ¿no? Entonces, nuestros receptores sensoriales se encargan de transformar la información y pasarla a nuestros receptores a nivel cerebral, pero es la atención la que selecciona cuál de todos estos estímulos voy a prestar atención. Por ejemplo, en este momento todos recibimos diversos tipos de información sensorial. Por ejemplo, estamos recibiendo información visual al mirar la pantalla, estamos recibiendo información auditiva al escuchar mi voz, estamos recibiendo información táctil de su ropa o al momento de tener zapatos o medias, estamos recibiendo información propioceptiva y vestibular, por ejemplo, al estar sentados o al de repente mantener una postura. Entonces, estamos recibiendo diversa información sensorial, pero es la atención la que se encarga de seleccionar nuestro foco atencional, ¿no? Y en esos momentos, nuestro foco atencional muy probablemente está fijado en los procesos visuales y en los procesos auditivos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando estos filtros no están bien? Es que obviamente vamos a prestar atención a otros procesos sensoriales y no vamos a poder canalizar adecuadamente la información en base a este filtro, ¿no? Porque obviamente el filtro no se encuentra de repente con la adecuada capacidad para poder inhibir todas estas información sensorial. Entonces, tenemos dos procesos atencionales. Tenemos la atención pasiva y la atención voluntaria. La atención pasiva nos permite mantener cierto nivel de alerta, cierto grado de activación para poder llevar cualquier actividad. Obviamente cuando estamos dormidos no vamos a poder prestar atención, ¿no?, de ciertos procesos, pero obviamente cuando estamos despiertos sí tenemos esta capacidad. Entonces, esto es lo que se encarga la atención pasiva. Y luego, posteriormente, tenemos la atención voluntaria, ¿no?, que es la capacidad que tiene el cerebro para poder llevar a cabo ciertas operaciones mentales o ciertas actividades de procesamiento sensorial, ¿no? Por ejemplo, la atención voluntaria es la que me va a ayudar a filtrar toda esa gama de procesos sensoriales que coexisten en estos momentos para poder realizar una actividad que yo voluntariamente deseo atender, ¿no? Entonces, dentro de esta atención voluntaria tenemos otros tipos de atenciones, como la atención focalizada, que es la habilidad para poder responder de forma específica a un estímulo, sea táctil, visual, auditivo, etcétera. Tenemos la atención sostenida, que nos implica poder mantener la atención a un estímulo, ¿no?, que es continuo o repetitivo. Tenemos la atención selectiva, que nos permite de repente poder mantener la atención, ¿no?, frente a ciertos estímulos que pueden presentarse de forma competitiva, ¿no? O sea, yo tengo que prestar atención a un estímulo a pesar de que haya otros estímulos también relevantes, pero voy a concentrarme netamente en este estímulo por
un cierto periodo de tiempo. Tenemos la atención alternante que nos permite cambiar el foco atencional y moverlo entre tareas que nos demanden cognitivamente de repente ciertos procesos distintos, como por ejemplo el mirar y el escuchar a la misma vez. Y tenemos la atención dividida que nos permite responder simultáneamente a múltiples tareas, ¿no? Por ejemplo, estoy escribiendo y a la vez estoy mirando, no, o copiando un texto, entonces estoy utilizando, ¿no? Primero miro el texto y luego escribo, entonces estoy utilizando mi atención dividida, ¿no? Por eso todos estos procesos atencionales son muy importantes, dado que nos ayudan a filtrar adecuadamente la información. Luego tenemos posteriormente la inhibición. La inhibición es otra función ejecutiva muy importante y que se encuentra relativamente alterada en los niños con TDAH. La inhibición es la capacidad para emitir una respuesta adaptada hacia nuevas contingencias o estímulos, ¿no? Generando nuevos patrones de conducta, ¿no? Al tiempo que ignoramos otros estímulos de información relevante, ¿no? Un elemento muy importante de la inhibición es la capacidad de activar, de inactivar o suprimir informaciones no relevantes, como también inhibir respuestas automáticas que pueden ser inapropiadas para poder generar la actividad o la tarea que tengo que ejecutar, ¿sí? La inhibición tiene componentes que se encuentran muy relacionados en ellos, que es el control motor, la resistencia a la interferencia y la atención sostenida, ¿no? ¿Por qué el control motor? Porque el proceso de inhibición implica inhibir respuestas, ¿no? Por ejemplo, si yo de repente en ese momento tengo ganas de levantarme, pero obviamente tengo que estar en cierta postura para poder de repente comunicarme, entonces obviamente va a trabajar mi control motor y me va a decir, bueno, vas a tener que esperar para poder evitar levantarte. Luego tenemos la resistencia a la interferencia, que quiere decir que, obviamente, si yo estoy sentada y me siento incómoda, puedo tal vez de repente tratar de acomodarme para poder evitar levantarme. Y eso se basa en mi mecanismo de resistencia a la interferencia, ¿no? Yo sé que de repente si estoy en una superficie que puede ser relativamente incómoda, si me voy moviendo, voy a tratar de tolerar esa postura y no me voy a levantar. Y también tenemos la atención sostenida, que implica que como yo estoy concentrada haciendo una actividad, no voy a generar otra conducta u otra actividad porque estoy ejecutando esta actividad que tengo que realizar, ¿no? Entonces, estos son los procesos de inhibición, ¿sí? Luego tenemos otra función ejecutiva muy importante y que también se encuentra bastante afectada en los niños con TDAH, incluso lo hablábamos el día de ayer, que es la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es la capacidad de almacenamiento temporal de la información y el que se da en base a un procesamiento o una manipulación en un corto periodo de tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Es que yo tengo que de repente recepcionar información que voy a utilizar en este mismo momento, pero que más adelante de repente ya no me va a servir, ¿no? Esto es muy útil, por ejemplo, cuando tengo que recepcionar una información que voy a utilizar en estos mismos minutitos y que luego ya voy a de repente dar por olvidada, ¿no? Por ejemplo, esto sucede cuando tengo que memorizar un número o cuando tengo que recordar, por ejemplo, la placa de un taxi. Entonces voy a recordar la placa de ese taxi en el momento que de repente estoy esperando que llegue el taxi, pero cuando ya termino la actividad o de repente ya el taxi ya me llevó al lugar a donde tengo que ir, yo ya me voy a olvidar completamente de esa información, pero en ese momento la pude utilizar esa información de forma satisfactoria para poder identificar ese estímulo que necesitaba. ¿Sí? Entonces, la memoria de trabajo permite mantener la información de forma activa y manejarla mientras la trabajo con ella. Por ejemplo, ¿no? Esto sucede también en procesos como el dictado, ¿no? De repente la profesora me dicta una oración, yo recepciono la información, escucho esa información y de repente si tengo que copiarla, la logro copiar, pero si de repente ya más adelante el día de mañana me preguntan qué dictó la profesora, yo no me voy a recordar porque utilicé la información en ese periodo de tiempo que lo necesitaba.
¿sí? Y esta memoria de trabajo es la que se encarga de sincronizar diversas actividades, ya que nos permite mantener la información de forma inmediata y posteriormente permite que esta información se manipule o se ensamble, ¿no? Es como un mecanismo que tiene la memoria de corto plazo para poder pasar a la memoria de largo plazo. La memoria de trabajo utiliza dos elementos bastante importantes. Tenemos el bucle fonológico, que se especializa en los procesos de gestión de información de componentes verbales. Y tenemos la agenda visoespacial, que se especializa en los aprendizajes de contenido no verbal, que pueden ser netamente procesos visuales, procesos táctiles y demás, ¿sí? Y esto en sí es la memoria de trabajo. Luego tenemos otro factor que hemos hablado a lo largo de las sesiones del día de ayer y también el día de hoy, que es la planificación. La planificación es la capacidad para poder generar objetivos, para poder desarrollar planes y ponerlos en marcha o en acción para conseguir todas estas metas u objetivos que me estoy de repente poniendo o que me estoy planteando, ¿no? Entonces, todas estas actividades se basan en la anticipación de una posible consecuencia. Por ejemplo, si yo me pongo como meta culminar un párrafo acerca de un tema en específico, yo en mi mente voy a empezar a estructurar lo que tengo que hacer, ¿no? Por ejemplo, primero tengo que seleccionar el tema que quiero hacer de repente el texto. Luego voy a identificar el tamaño del texto, de repente cuántas líneas tiene que tener mi párrafo. Luego, posteriormente, voy a seleccionar tal vez recabar información acerca de este párrafo o acerca de este tema que quiero ejecutar esa redacción, y posteriormente de repente voy a ir valorando, ¿no? A lo largo del desarrollo, mientras voy realizando esta redacción, voy de repente afinando lo que quiero que contenga este párrafo. Entonces, todo este proceso tan sencillo como de repente elaborar un párrafo implicó todos estos subprocesos para poder ejecutar esa actividad, ¿sí? Entonces, la planificación permite identificar, secuenciar y organizar en etapas necesarias para poder conseguir un objetivo, ¿no? Modificando obviamente estos objetivos en base a las necesidades que se presenten. Por ejemplo, si de repente yo he seleccionado un tema tal para hacer este párrafo, pero al momento de leer la información no la comprendo, no la entiendo, entonces de repente tengo que replantear mis objetivos o buscar un tema en donde me sienta más cómoda para poder ejecutar este párrafo, ¿no? Y obviamente voy a cambiar todas estas dinámicas o esta planificación a lo largo del proceso. Entonces, para poder tener toda esta capacidad de generar todos los objetivos y generar estos planes, tenemos que tener en cuenta que van a intervenir otros mecanismos, como por ejemplo el mecanismo de anticipación. ¿Qué implica anticiparse? Anticiparse implica poder de repente tomar en cuenta qué necesito para poder llegar a cierta actividad, ¿no? Por ejemplo, anticiparme implica que voy a tener en cuenta posibles escenarios si es que yo ejecuto alguna conducta. También tenemos monitorización de la actividad, que implica que yo a lo largo de todos los objetivos que me estoy planteando para poder realizar una meta o un objetivo, voy a poder ir analizando si verdaderamente esa meta o ese pequeño subproceso o objetivo va a acompañar a poder culminar mi actividad, ¿no? Si veo que ese objetivo no me ayudó para culminar mi meta, entonces simplemente paso a el siguiente o lo reformulo. Luego tenemos la memoria operativa, que está más que nada relacionada a los procesos de poder ubicar, ¿no? Dentro de nuestro proceso de aprendizaje, ciertos procesos subyacentes o ciertos procesos que ya hemos ejecutado en otros procesos. Por ejemplo, si yo tengo que pintar un dibujo, ¿no? Entonces, mi memoria operativa me va a recordar otro momento en donde que tuve que aprender a pintar, ¿no? Por ejemplo, me va a recordar cómo coger el lápiz, me va a recordar cómo tratar de no salirme de las líneas, porque esa actividad ya la hice anteriormente y
ya aprendió otros subprocesos para poder ejecutar esta conducta, y también la memoria prospectiva, que nos va a ayudar incluso a la anticipación, porque nos va a ayudar a enfocarnos acerca de qué es lo que queremos lograr o conseguir al hacer esta actividad, ¿sí? Y eso es la planificación. Obviamente aquí también hay otras dinámicas un poco más complejas que cuando si participan en el curso lo vamos a analizar de forma más detallada. Luego tenemos otra función ejecutiva que también observamos en el TDAH, se encuentra con relativamente cierta alteración, que son los procesos de flexibilidad. La flexibilidad es la capacidad para poder planificar y emitir respuestas adaptadas, ¿no? ¿Qué implica ello? Implica que yo pueda reformular o de repente replantear ciertos procesos de actuación para poder ejecutar una actividad, ¿no? Por ejemplo, está muy relacionado con los procesos de planificación relacionados con la monitorización de la actividad, porque me va a permitir cambiar mis planes y poder ejecutar otras conductas para poder llegar a una actividad. Y la flexibilidad requiere mecanismos como la atención selectiva, la atención alternante, la atención dividida, disociada y la memoria prospectiva, porque obviamente yo tengo que darme cuenta de lo que estoy haciendo y ver si verdaderamente me va a llevar al objetivo que me he planteado. Si no, obviamente voy a tener que reformular y hacer otras actividades, ¿no? Muchas veces esta flexibilidad se encuentra afectada en los niños con TDAH, porque a pesar de que de repente tratemos de ayudarlos a poder llegar a una solución más rápida, ellos muchas veces perseveran en ciertas conductas que no les permiten poder llegar a una respuesta mucho más rápida, ¿no? Por ejemplo, se le dio la estrategia de que pueda hacer una actividad de búsqueda visual desde el inicio y hacia abajo, ¿no? Pero el niño hace un barrido libre y muchas veces sigue perseverando en la conducta del error, porque obviamente aquí vemos estas fallas en la flexibilidad, ¿no? No es capaz de poder adquirir la estrategia porque sigue perseverando en la conducta de repente que le genera mayor comodidad o le genera de repente incluso mayor facilidad, dado que tal vez la actividad no es motivante para él. Estas son principalmente las funciones ejecutivas que vemos más afectadas en los niños con TDAH y que obviamente conllevan a la presencia de ciertos factores asociados a las dificultades académicas, asociados a las dificultades o las fallas familiares y asociados también a las fallas sociales. Pero aquí no hemos hablado acerca de otras funciones más complejas, que son las que están asociadas a la corteza orbitofrontal, que son los procesos de la regulación de emociones, porque ya estas son funciones ejecutivas que podríamos denominar calientes, son funciones ejecutivas que están asociados a procesos más emocionales, ¿no? Y en los niños con TDAH se pueden presentar una gama diferente de estas dificultades, ¿no? Siendo principalmente las fallas asociadas en los procesos de regulación emocional, ¿no? Cuando obviamente ya participemos en el curso, vamos a ver todas esas funciones de forma más detallada. Usualmente los procesos de factores emocionales lo tomamos en un área diferente, no tanto dentro de las funciones ejecutivas, dado que en estas sesiones aprendemos a cómo evaluar no solamente el proceso de teórico de cada una de estas, sino también aprender cómo evaluar, ¿no? Con diversas baterías, ¿no? Por ejemplo, hay baterías específicas para poder valorar estas funciones ejecutivas y son actividades bastante novedosas, actividades bastante, incluso podría decirse, divertidas y diferentes que se pueden generar con estos niños, ¿no? Por ejemplo, en la atención hay diversas baterías atencionales que buscan valorar la atención. Tenemos actividades de búsqueda visual, filtro visual, actividades de mantenimiento atencional, ¿no? Por ejemplo, en procesos de inhibición tenemos actividades como de repente el test de Stroop, que son actividades para inhibir ciertas respuestas a nivel de la memoria de trabajo. Tenemos ciertas actividades de
completamiento visual, procesamiento de dígitos, ¿no? E incluso procesamiento visoespacial. En la planificación tenemos actividades como de repente la Torre de Hanoi o también actividades como las baterías neuropsicológicas, ¿no? Donde hay actividades específicas, ¿no? Por ejemplo, también tenemos la Torre de México, que es una actividad de planificación. Para la flexibilidad también tenemos ciertas actividades de teoría de la mente o incluso procesamiento riesgo-beneficio, como los juegos de cartas, que son actividades para poder evaluar las funciones ejecutivas. Y finalmente, esto es la presentación del día de hoy, ¿no? Hemos hablado acerca de las funciones ejecutivas alteradas en los niños con TDAH, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a pasar a la ronda de preguntas que de repente todos puedan tener acerca de lo que brevemente hemos tocado el día de hoy. Si hay alguna duda, alguna consulta, las pueden poner en el chat o las pueden detallar o las pueden indicar por audio. Me comentan si estas pruebas la tienen que realizar un profesional en específico. En realidad, sí, ¿no? Usualmente las pruebas que valoran las funciones ejecutivas suelen ser realizadas por un neuropsicólogo, ¿no? También pueden ser ejecutadas por un psicólogo, ¿no? Que obviamente tiene la formación y también la capacitación por cada una de estas pruebas. En el curso yo trato de enseñar estas pruebas de forma cualitativa para que la persona sepa cómo es el mecanismo de la prueba, sepa cómo aplicarlo, no como forma también de repente de utilizarlos para medios de intervención, no para medios de elaboración de un informe, sino principalmente para poder tener una idea de cómo se valoran estas funciones y al momento de hacer la intervención poder hacer una línea base en base a esta valoración. ¿Sí? Los niños con TDAH se realiza la anticipación o la anticipación genera ansiedad. Ah, eh, el proceso de anticipación implica poder de repente estar más preparados para poder realizar una actividad, ¿no? Pero cuando tenemos una sobreanticipación, que siempre estoy planificando y estoy pensando en las cosas que tengo que hacer el día de hoy, obviamente puede generar o activar ciertos procesos de ansiedad que generen temor o miedo hacia de repente no tener un plan, ¿no? que ejecutar, ¿no? Entonces sí, la sobreanticipación va a generar ciertos rasgos de ansiedad, pero no, la anticipación por sí misma no va a generar ansiedad, ¿sí? Eh, Luego me comentan, el TDAH se vuelve bipolar o TLP en la adultez. En realidad hay ciertas comorbilidades con trastornos emocionales, ¿no? Si obviamente a un niño con TDAH se le suma ciertos factores sociales o familiares negativos o con vulnerabilidad, van a generar la presentación de estos otros trastornos, ¿no? Entonces es por ello que siempre, como hablábamos el día de ayer, articular la intervención a nivel familiar y a nivel académico para que no haya la presencia de estos factores de riesgo, ¿sí? ¿Hasta qué edad se debe aplicar la anticipación? En realidad, la anticipación la utilizamos todos, ¿no? Por ejemplo, cuando nos levantamos, uno indica, ¿no? ¿Qué tengo que hacer el día de hoy? Ah, tengo que hacer esto, entonces tengo que llevar esto, hoy tengo que llevar esto. Entonces, nos vamos anticipando a las actividades que tenemos que hacer el día de hoy y es una función que la realizamos todos, ¿no? Los niños con TDAH tienen dificultades en la anticipación porque no se planifican o no se organizan para poder anticiparse hacia lo que tienen que hacer ese día de hoy, ¿no? Por eso es muy típico que un niño con TDAH muchas veces llegue a la escuela sin la mochila o muchas veces llega a la escuela sin los libros con los que necesitaba para poder estudiar ese día. Entonces, obviamente eso se observa por estas fallas en la anticipación.
¿Hasta qué edad es atendido un neuropediatra para descarte de TDAH? Los neuropediatras abarcan todo el proceso de la infancia, incluso también la adolescencia, ¿no? Los niños menores de 18 años pueden ser atendidos por un neuropediatra o un psiquiatra infanto-juvenil, ¿no? Ya pasadas esta edad pasan ya con un profesional o un neurólogo de adultos. La batería psicopedagógica Evalúa chilena nos da un posible diagnóstico de TDAH. Su área de memoria y atención sirve para pesquisar un posible TDAH. En realidad, las baterías nos dan ciertos indicadores, ¿no? Las baterías nos dan ciertos puntajes, nos dan ciertas valoraciones, ¿no? Por ejemplo, si yo aplico una prueba, sea la batería que sea a un niño, lo que me va a brindar esa batería son puntajes en base a cada una de las actividades que he valorado. Ya con estos puntajes, yo los transformo en otros, a nivel de otras puntuaciones ya más estandarizadas y puedo delimitar si estas puntuaciones se asocian a un proceso de normalidad o si se encuentran de repente, no son puntuaciones verídicas, ¿no? O hay mucha variabilidad, ¿no? Si las puntuaciones que yo he valorado están dentro de lo que se espera en el estándar de la prueba, yo puedo yo puedo en sí poder transformar o baremizar estos resultados y puedo indicar que verdaderamente este niño tiene fallas en esta evaluación o esta función que acabo de valorar. Por ejemplo, si yo a un niño lo evalúo con una prueba de atención, ¿no? Y el niño saca de repente de 30 aciertos, saca 10. Entonces, yo busco la tabla de valoración de esa prueba y me dice que 10 bajo una puntuación estándar implica que el niño tiene una puntuación de grado de dificultad, ¿no? O de repente está por debajo de lo que se espera para su edad, por debajo del promedio, ¿no? Entonces ahí yo puedo dar ciertas interpretaciones a la performance de ese niño, indicando que a nivel de la atención, el niño tiene una puntuación asociada a un grado por debajo de lo esperado para su edad, ¿no? Y obviamente tengo no solamente que poner la puntuación, sino detallar cuáles fueron las fallas, que esto es ya un agregado cualitativo, ¿no? De repente yo puedo indicar que a nivel conductual se observó durante la prueba atencional fallas asociadas a dificultades motoras o dificultades asociadas a distraibilidad o de repente que el niño no prestaba atención a las consignas. Entonces, de esa manera, yo puedo ir delimitando, no, o asociando que ese niño tiene ciertos rasgos asociados a los criterios diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, al tener esa prueba de atención que tiene esa puntuación y con esos detalles cualitativos, yo puedo incursar o aseverar que el niño tiene de repente ciertas fallas en los procesos de la atención, ¿no? Y que está cerca de los criterios diagnósticos dentro del grado de inatención, ¿no? Y por eso vamos a poder ir corroborando, ¿no? Una evaluación neuropsicológica o psicológica lo que busca es más que nada demostrar la existencia de la presencia de estos criterios diagnósticos, ¿no? En base a la aplicación de todas estas pruebas. Me indican, mi niño con TDAH le solicitaron un encefalograma, sirve para una confirmación o alguna medicación del TDAH. Justo como estábamos comentando el día de ayer, el cerebro es principalmente un órgano eléctrico, un órgano que utiliza ciertos procesos neuroquímicos y también procesos eléctricos para poder comunicarse. Entonces, ¿qué es lo que valora el encefalograma? El encefalograma valora los niveles de energía del cerebro. Entonces, los niños con TDAH no tienen un adecuado desempeño energético, puede haber picos de repente fuera de lo esperado. Entonces, los neuropediatras utilizan estas medidas para poder valorar si es que se confirma la presencia de este tipo de alteraciones a nivel del proceso energético del cerebro, ¿sí?
Luego, ¿quiénes son los profesionales que brindan taller de ocupacional? Son los terapeutas ocupacionales, terapeutas con especialización en tecnología médica o terapeutas especializados en procesos de integración sensorial. ¿En qué casos puede aplicarse el tratamiento farmacológico en los niños con TDAH? Se pueden aplicar en diversos casos, dependiendo mucho del abordaje que tenga el profesional. En muchos casos son los médicos quienes deciden iniciar el proceso médico, porque nosotros como psicólogos o neuropsicólogos no podemos medicar a ningún paciente. Nosotros solamente detallamos las dinámicas y el impacto de la sintomatología en el infante. Ya son los médicos los que toman la decisión. Si el impacto de la sintomatología es moderada, severa, los profesionales médicos van a tomar la decisión de iniciar un tratamiento médico o farmacológico, ¿no? Obviamente para reducir el impacto de la sintomatología en el funcionamiento diario del niño, ¿no? Si vemos que el niño no logra acoplarse a la escuela, le cuesta mucho, tampoco logra acoplarse a otras esferas de socialización, es muy probable que vaya a iniciarse un tratamiento farmacológico. Anticipación, ¿refieres a autoinstrucciones? No, las autoinstrucciones implican que yo voy dándome ciertas pequeñas órdenes para poder ejecutar una actividad, ¿no? Por ejemplo, para poder pintar. Yo para poder pintar digo, primero tengo que coger mi lápiz y trazar mi dibujo. Luego voy a utilizar otro color para de repente otro elemento de mi dibujo. En cambio, anticipación implica ¿qué necesito para hacer esta actividad? Ya necesito colores, necesito mi hoja, necesito un dibujo, necesito de repente tener la mesa libre. Entonces, ahí me voy anticipando a la actividad que tengo que hacer. Las instrucciones son cómo voy a ejecutar ciertas conductas para lograr esta actividad. Sí, espero que quede un poquito claro. Eh, ¿Cómo se mejoran los procesos de inhibición en los adolescentes y otras funciones ejecutivas? Lo ideal es hacer una evaluación para poder dar una línea base de cómo se encuentran estos procesos, ¿no? Cómo se encuentra la inhibición, cómo se encuentran las funciones ejecutivas y dependiendo del grado, iniciar la intervención correspondiente, ¿sí? Obviamente tiene que ser una intervención basada en las funciones que se presentan alteración. Si las funciones todas están bien, no necesariamente vamos a necesitar intervenirlas. Si obviamente hay una alteración o un retraso en la presencia de estas funciones, voy a intervenir, ¿no? Pero lo ideal es siempre, todas las funciones ejecutivas implican lo que es el proceso de poder generar ciertos hábitos, ¿no? Por ejemplo, hábitos de responsabilidad, hábitos de organización, hábitos de planificación, hábitos que impliquen que el niño haga las actividades por sí mismo. Si yo hago las actividades por el niño, él no lo va a aprender porque siempre va a necesitarme a mí que yo le ayude a hacer estas actividades. Pero si yo voy simplemente dejando que el niño haga estas actividades y poco a poco vaya aprendiendo incluso de los errores que pueda cometer, el niño va a estar mucho más preparado para poder solucionar todas las problemáticas que puedan tener en su día a día, ¿sí? Luego, ¿qué método evita la dispersión en niños con TDAH? Por ejemplo, técnicas, herramientas. Dispersión, me imagino que es más que nada relacionado con la inatención, ¿verdad? Los procesos de inatención usualmente no es que hayan técnicas para poder mantener al niño atento, mantenerlo concentrado, sino tenemos una serie de estrategias que implican la intervención terapéutica, ¿no? ¿Por qué es la intervención la que se encarga de ejecutar estos procesos? Porque tenemos que valorar el nivel de inatención, ¿no? Yo tengo que valorar cuánto tiempo el niño logra prestar atención, ¿no? De repente es un niño que presta atención durante 5 minutos y luego ya se distrae por cualquier otro motivo. Entonces yo voy a generar técnicas para poder incrementar ese tiempo en base a tal vez en algún momento reducir las actividades a ese periodo de tiempo que tiene. Por ejemplo, si el niño tiene 5 minutos de atención, a los 5 minutos le doy una pausa,
descansamos 2 o 3 minutos y luego otra vez iniciamos la actividad por otros 5 minutos más, y luego otra pausa y así sucesivamente, ¿no? Pero primero tengo que saber cuánto tiempo el niño logra prestar atención, ¿no? Y incluso también implica la dinámica de poder liberar los estímulos del ambiente, ¿no? Por ejemplo, lo que funciona mucho con niños con TDAH es que su área de estudio sea separada de su área de juegos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un ambiente en donde no hay juegos, en donde solo está su mesita, su silla, y utilizamos ese ambiente para hacer actividades que implican concentrarse en ciertos procesos visuales o ciertos procesos de actividades escolares, va a ser un buen ambiente para que él se concentre. Pero si hacemos sus actividades académicas donde están sus juguetes, donde está la computadora, donde está la televisión, donde están de repente otros elementos que van a generar distracción, también van a presentar estas fallas atencionales, ¿no? Entonces, todas estas cositas se van aprendiendo en base a la valoración y posteriormente a la presentación de la intervención, ¿no? Seleccionada por la especialista que va a generar la intervención. Todos los niños con TDAH tienen de repente la misma sintomatología, pero tienen una presentación diferente, ¿sí? ¿Qué pasa con los adolescentes que son agresivos y no tienen control en sus impulsos? Aquí tenemos que valorar si solamente es una agresividad o es una impulsividad asociada al TDAH o hay alguna otra comorbilidad. Por ejemplo, una comorbilidad típica en los niños con TDAH son la presencia de lo que es el trastorno negativista desafiante. Entonces tenemos que valorar si es que no existe esta otra comorbilidad, ¿no? Pero sí, obviamente hay factores de mucha agresividad o muy poco control conductual, entonces ya estaríamos hablando tal vez de un niño con una presencia de una sintomatología moderada, severa y tal vez si es que ya se intentó con ciertas intervenciones conductuales y no han funcionado, sería el tiempo de iniciar una intervención farmacológica. Obviamente esto implica derivar al niño a el área de neuropediatría o el área de psiquiatría infantil y posteriormente hacer un análisis o una valoración de su conducta actual y posteriormente tomar la decisión si es que esta intervención es necesaria. Luego, ¿cómo afectan las funciones ejecutivas en el TDAH y qué diferencia con el TEA? Esta es una sesión solamente para TDAH, pero la diferencia con el TEA es sustancial. Las funciones ejecutivas afectadas en los niños con TEA es totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, los niños con TEA tienen una presentación sintomatológica totalmente diferente a los niños con TDAH. Los niños con TEA tienen alteraciones en la comunicación social, alteraciones con la presencia de comportamientos estereotipados, tienen la presencia de dificultades sociales muy marcadas, ¿no? Cosa que los niños con TDAH no las presentan, a menos que tengan una comorbilidad con este otro trastorno, ¿no? Los niños con TEA tienen más problemas en la flexibilidad, tienen más problemas incluso dentro de su proceso de integración sensorial e incluso la valoración con los niños TEA es bastante diferente que un niño con TDAH, ¿sí? Entonces, en ambos casos se afectan las funciones ejecutivas, sí. Hay funciones ejecutivas más afectadas en el TDAH que en el TEA, sí, ¿no? Los niños con TDAH tienen más afectadas la memoria de trabajo, la planificación, la inhibición. Los niños con TEA tienen más afectada la flexibilidad, la teoría de la mente, ¿no? Y es por ello que ambos trastornos son relativamente diferentes. Cuando hay una comorbilidad, ahí sí podríamos hablar de que hay una dificultades tanto en ambos casos. Eh, ¿Por qué los informes dicen presuntivos? ¿Qué se refieren? ¿Que algún día dejará de tener? ¿Es transitorio? Se dicen informes presuntivos porque no se ha corroborado todavía la presentación de la sintomatología, ¿no? Muchos profesionales, sobre todo cuando son niños menores de 5 años, suelen poner un diagnóstico presuntivo porque muchos de los profesionales esperan que luego de la intervención esta sintomatología remita, ¿no? Pero en muchos casos suele corroborarse ya a los 5 o 6 años porque ya en esta edad
el niño ya empieza a consolidar ciertas funciones ejecutivas y se puede observar más los retrasos que puedan existir, ¿no? Entonces, por ello ya a partir de esta otra edad ya se confirma, ¿no? Los neuropsicólogos y psicólogos siempre hacemos un diagnóstico presuntivo porque nosotros no podemos hacer un diagnóstico oficial. Quien realiza el diagnóstico oficial es el neuropediatra o el psiquiatra infantil, ¿no? Porque ellos tienen la potestad para poder incluso también aplicar pruebas médicas como la encefalografía o de repente los potenciales evocados o de repente también incluso hacer alguna resonancia, ¿no? Que van a ayudar a confirmar la presencia de las alteraciones que nosotros hemos valorado de forma principalmente observacional o conductualmente, ¿no? En base a las baterías de pruebas que nosotros utilizamos, ¿sí? Luego, el metilfenidato puede producir mayor agresividad. En realidad, el metilfenidato es un medicamento que ayuda a inhibir, no tendría por qué activar la agresividad, ¿no? Muchas veces puede haber ciertos efectos secundarios, sí, por la presencia de este medicamento, pero usualmente no tendría que presentar estos grados el niño de agresividad, ¿no? Si es que se presenta ello, se tendría que conversar con el médico que lo ha prescrito acerca de esta presentación y que él pueda tal vez manejar la dosis o tal vez de repente utilizar otro fármaco. Hay otros fármacos que se pueden utilizar para poder tratar el TDAH, no solamente el metilfenidato. ¿Qué tan efectivo es el uso farmacológico? ¿Tendrá un efecto secundario en su salud académico? Toda droga, todo medicamento tiene efectos secundarios, pero en realidad diversas investigaciones que se han realizado con niños con TDAH y han acompañado a estos niños a la edad de la adolescencia, han observado que los tratamientos farmacológicos tienen mayor impacto en los niños con TDAH, siendo la presencia de mayor remisión, ¿no? En estos cambios del proceso de desarrollo, ¿no? Se han visto que se consolidan mejor los cambios, dado que el medicamento actúa directamente a nivel cerebral. Los cambios que se dan en base a terapias conductuales, como que las que realizamos todos los terapeutas, pueden tomar más tiempo de la aplicación y eso requiere constancia y lo que sucede es que en muchos casos los niños no van o no son intervenidos de forma constante, ¿no? Usualmente los niños pueden estar 3, 4, 5 meses en terapia, pero luego pueden dejar la terapia y luego continuarla. No tienen tanto no suelen mantener una terapia continuada, ¿no? En cambio, con los medicamentos se observa un cambio obviamente más consolidado porque directamente estas drogas o estas sustancias que tienen los medicamentos van a actuar a nivel cerebral para poder consolidar o regular estos factores cerebrales, ¿sí? Lo más bajo es la inhibición y atención. En realidad, no entiendo mucho lo más bajo, pero en los niños con TDAH, donde está más alterado es la inhibición y la atención, ¿no? La atención en los niños que tienen de repente presencia de predominante inatento, la inhibición en los que tienen predominante hiperactivo o impulsivo, o mixto, los que tienen ambos componentes afectados. ¿Con qué terapia se debe empezar? Con la conductual y ocupacional. Yo recomendaría y yo recomiendo específicamente que si es que hay el profesional ha de repente recomendado estas dos terapias, iniciemos con la terapia ocupacional porque es lo que va a ayudar a regular los procesos sensoriales, ¿no? Que muchas veces es por ello que el niño presenta ciertas conductas porque la sensorialidad no está adecuadamente integrada, ¿no? Pero si se puede ambas, se puede trabajar ambas, ¿no? O sea, si tenemos de repente esa capacidad de poder que nuestro niño inicie ambas terapias, lo ideal sería que pueda iniciar ambas. Existe la diferencia entre impulsividad y agresividad. Su profesor me dice que es agresivo y su psicóloga me dice que es impulsivo. En realidad sí hay muchas diferencias. Un niño impulsivo es un niño que no piensa lo que va a hacer, ¿no? De repente está sentado y empuja de repente la hoja, ¿no? Entonces es una acción impulsiva.
pero no necesariamente tiene que ser una actividad agresiva, ¿no? La agresividad está más relacionada con los procesos de la regulación emocional, ¿no? Porque la agresividad nace de la emoción de la ira, de la cólera, de la rabia. Entonces, obviamente, hay estos factores emocionales o el niño no sabe cómo regular sus emociones y ha aprendido a demostrar su emoción de manera agresiva, ¿no? Y es por ello que muchas veces se suelen confundir. Entonces, allí, si la profesora dice que es agresivo, es principalmente porque no está regulando sus emociones, y si la psicóloga dice que es impulsivo, porque ella valora que no genera de repente el proceso de planificación o organización de su conducta y suele tener estas respuestas impulsivas. Las terapias ocupacionales, ¿qué profesionales las da? Como les comentaba, las terapeutas ocupacionales, hay una profesión que se llama terapia ocupacional, ¿no? Son las profesionales tecnólogas médicas. Incluso hay ciertos fisioterapeutas que tienen formación en integración sensorial. Yo les recomiendo que si tienen un profesional de terapia ocupacional, ¿no? Que tiene un grado de terapista ocupacional, ellos son los que están más preparados para hacer la terapia ocupacional. Si de repente necesitamos un proceso de integración sensorial, busquen profesionales que estén capacitados en procesos de integración sensorial, porque es todo una especialización, ¿no? Una terapeuta ocupacional va a trabajar ciertas actividades ocupacionales en los niños, pero tiene que especializarse en integración sensorial para regular estos procesos sensoriales, ¿no? Entonces, busquemos profesionales que tengan esta formación porque es una formación más completa, ¿no? Incluso ellos tienen pruebas especiales para valorar todos estos procesos sensoriales. ¿Cuánto tiempo de atención debe tener un niño con TDAH? De pausa, ¿cuánto tiempo debe ser? Tenemos que valorarlo, ¿no? Tenemos que de repente con un cronómetro, eso podemos hacerlo en casa, ¿no? De repente puedo vamos a pintar con mi niño o hacer alguna actividad, ¿no? Y voy graduando. Voy a ver cuánto el niño se concentra. De repente si son 10, 15 minutos, esos 10 y 15 minutos ya sabemos que el niño se va a concentrar. Entonces ahí puedo poner una pausa, 3 a 5 minutos. Las pausas suelen ser descansos. ¿Qué quiere decir? Que en esos descansos no voy a jugar, no voy a hacer otra actividad. Tengo que permanecer allí tranquilo, de repente conversando o de repente haciendo, pero manteniendo en el ambiente en donde me encuentro haciendo la actividad. Luego, nuevamente iniciamos el proceso atencional y lo ideal es que esto vaya incrementando, ¿no? Si de repente el niño solo se mantiene 10 minutitos atendiendo, le doy una pausa de 3 minutitos, entonces ya de repente en la siguiente vez que estoy trabajando con él, ahora voy a tratar de que él se mantenga ya 12 minutitos y luego le doy otro descanso para de repente ir viendo cómo va manejando esta dinámica atencional. ¿A qué edad llegan a escribir, a leer los niños con TDAH? En realidad, los niños con TDAH pueden llegar a leer y escribir a la edad típica, ¿no? Usualmente los niños a los 6 años ya empiezan a aprender su dinámica de lectoescritura y ellos pueden aprender en esa etapa, pero muchas veces pueden tener comorbilidades como trastornos específicos de aprendizajes en la lectura, ¿no? Que pueden llevarlos a que este rango de tiempo se incremente. Obviamente tenemos que hacerle un seguimiento o un acompañamiento con la docente para que pueda más que nada, ¿no? Poder valorar si es que existe esta comorbilidad, ¿no? O derivarlo también al profesional correspondiente para hacer la valoración, ¿sí? Hay otros comentarios. ¿Es conveniente que los padres tengan terapia? Sí. Lo ideal es que los padres puedan tener intervenciones, ¿no? Me ha tocado muchas veces derivar incluso a los padres a terapias psicológicas o incluso terapias familiares o terapias también de pareja, porque los padres, como todo, pasan por un proceso de aceptación bastante difícil. El aceptar que mi niño tiene una dificultad, un trastorno del neurodesarrollo, es todo un proceso de duelo porque implica que tengo que aceptarlo, que tengo que de repente poder planificar o de repente reducir todas esas expectativas que nosotros tenemos, ¿no? Como padres para nuestros niños. Entonces, todo un proceso bastante amplio, ¿no? Es por ello que muchos padres entran en negación y dicen, no, mi niño no puede tener esto, y muchas veces eso conlleva que
tengamos más adelante más dificultades para iniciar el tratamiento con el niño, ¿no? Entonces, lo ideal si vemos casos así es también darles consejería, seguimientos, pautas de crianza para que ellos puedan en sí también concientizarse acerca de la presencia del diagnóstico, ¿no? ¿Cómo es el tratamiento y cuando hay comorbilidad TEA, TDAH y conducta desafiantes? Hay un buen pronóstico en adolescentes, es un caso perdido. En realidad, todos los niños con una buena intervención van a lograr remitir su sintomatología. Entonces, lo que necesitamos es poder no ser constantes con el tratamiento, ser constantes con las intervenciones y también seguir lo que nos dicen los profesionales, ¿no? Por ejemplo, yo siempre cuando hago una valoración neuropsicológica recomiendo una reevaluación dependiendo de a 6 meses o un año, ¿no? Entonces, sí les recomiendo a los padres que si vamos a iniciar las intervenciones, que se mantengan a lo largo de esos 6 meses para poder hacer la reevaluación. Eso implica la constancia y también implica el seguimiento de los padres, ¿no? No es solamente ya que vaya a terapia y punto, ¿no? Sino también cambios familiares, cambios académicos, ¿no? Si todo ello se conjuga, obviamente el niño va a avanzar, ¿no? Si no hay ese complemento, va a ser más complicado en el niño tener un avance, ¿no? ¿Y cómo es el tratamiento? Obviamente, cuando hay varias comorbilidades, lo ideal es que también haya un acompañamiento en base a un tratamiento farmacológico. ¿Qué funciones ejecutivas especialmente están alteradas en los niños con TDAH? Memoria de trabajo, planificación, tenemos lo que es la dinámica de la inhibición, la dinámica de la regulación emocional, la flexibilidad, son funciones ejecutivas que tienen mayor predominancia y mayor alteración en estos niños. Luego me hablaron de proceso de desintoxicación con TDAH. En realidad esto, como ya les comentaba también el día de ayer, los niños usualmente bueno, en estos últimos años ha salido también estos tratamientos de desintoxicación en niños con ciertos procesos del neurodesarrollo, pero hay que tomarlo con pinzas, todavía no hay investigaciones que nos corroboren un verdadero impacto, ¿no? Solamente hay ciertos comentarios de ciertos profesionales que nos indican que esto puede ayudar. Entonces, si deseamos de repente iniciar estos tratamientos, lo podemos hacer, pero no dejar de lado las otras intervenciones que han solicitado para estos niños, ¿sí? Los jarabes de alergia, cetiricina, loratadina, jarabes mencionas pueden calar al niño TDAH. En realidad no necesariamente, no es porque el niño tenga una alergia va a presentar TDAH. Ya sabemos que los niños con TDAH tienen bastantes componentes genéticos, no necesariamente es porque tomen un medicamento van a presentar con TDAH, pero sí tenemos que conversar con el profesional, por ejemplo, con el médico. Si tenemos un niño con TDAH, podemos preguntar cuál va a ser la reacción, ¿no? Si es que le estoy dando este medicamento contra cierta alergia, ¿no? Ellos son los que se van a encargar de indicar si es que hay alguna interacción, ¿no? Por ejemplo, si mi niño está tomando un medicamento para el TDAH y le voy a dar un medicamento para la alergia, ellos nos van a decir si va a haber interacción entre estos dos componentes o si no lo va a haber. Luego, ¿qué terapia va a ayudar a los niños hiperactivos? En realidad depende mucho del tipo de TDAH. Los niños con netamente inatentos se van a ayudar de terapias netamente atencionales, de funciones ejecutivas asociadas a procesos de la atención, como memoria de trabajo, atención, ¿no? Incluso inhibición. Los niños con hiperactividad usualmente tienen terapia ocupacional, terapias conductuales, terapias de regulación emocional, junto con las terapias asociadas a los procesos de funciones ejecutivas como la atención, ¿no? Entonces, muchas veces depende mucho del grado y también del impacto, ¿no? Y finalmente, vamos a hablar cómo afecta el consumo de azúcar en las funciones ejecutivas. En realidad, no es que el azúcar vaya a generar un impacto en las funciones ejecutivas, pero el azúcar obviamente es un activador, ¿no? Entonces, si nosotros consumimos azúcar, vamos a tener cierto grado de activación.
¿no? Entonces, no es que va a afectar a las funciones ejecutivas, sino que va a afectar un poco a la activación de otros sistemas. Y finalmente, la última pregunta es, para los niños más pequeños con TDAH antes del colegio se debe prohibir el consumo de azúcar. Lo que dicen los profesionales es que mientras los niños sean pequeños, mientras menos azúcar es lo mejor, ¿no? Lo ideal es que el consumo de azúcar en los niños sea el mínimo posible, ¿no? Los niños no es que necesiten consumir dulces, ellos necesitan consumir nutrientes, necesitan tener una comida balanceada, no necesariamente dulces. Entonces, mientras menos azúcar es lo ideal, al igual que las pantallas, ¿no? Los niños no necesitan estar con una pantalla, ¿no? Mientras menos pantallas, mejor, igual con el azúcar, menos azúcar, mejor, ¿sí? Entonces, esto sería todo por la sesión del día de hoy. Hemos hablado un poquito acerca de las funciones ejecutivas. Creo que ya me pasé también un poco el tiempo. Voy a dar pase a Harold, que es el que está monitoreando esta sesión, ¿no? Para culminar estas sesiones del día de hoy. Hemos hablado muy brevemente, muy generalmente acerca de lo que es el Muchas gracias. TDAH. En el curso, obviamente, vamos a detallar de forma mucho más pausada cada uno de estos aspectos, ¿sí? Buenas noches, Miss. Claro, ha sido una excelente clase el día de hoy, como siempre. Invitamos a los padres de familia o docentes para que se puedan inscribir en lo que es el diplomado y especialización. Ya algunos participantes me están escribiendo de manera interna para reservar lo que es su vacante. Espero contar con su participación. Eh, Les pido que por favor prendan sus cámaras para poder tomarnos una foto todos los que han estado participando y poder culminar con las 3 clases gratuitas de TDAH. Muchas gracias, Julia, por prender tu cámara. Muchas gracias, estimada Ortiz. Muchas gracias, estimada Angélica, estimada Merly. Muchas gracias, estimada Daniela. Todos se van uniendo. Vamos a tomar unas fotos y poder completar el taller gratuito de TDAH. Cualquier información o consulta que necesiten, lo estoy para poderlos hacer. Que tengan buenas noches todos. Hasta luego. Miss, usted puede hacer su cierre también para que podamos concluir con este taller. Sí, muchísimas gracias por la atención del día de hoy. Espero haber resuelto algunas Dime. dudas. Yo sé que tenemos muchas dudas como padres, como profesionales, como docentes. Estas sesiones han sido bastante pequeñas, solo hemos tenido una horita para tratar de abarcar algo que es muy, muy grande como todo lo que implica este trastorno, ¿no? Yo sí les recomiendo que si de repente tienen la disponibilidad, puede iniciar el curso para detallar, ¿no? Paso a paso, para poder de repente brindar más recomendaciones, para incluso analizar casos, ¿no? Y ver cómo todo esto es todo un espectro bastante amplio, ¿no? Y poder, obviamente, solucionar todas esas dudas, poder incluso iniciar la aplicación en casa, ¿no? O a nivel de los pacientitos que ustedes puedan tener, ¿no? Entonces, todo ello nos va a ayudar porque obviamente si, mientras más actualizados estemos en este tema, va a ser mucho mejor para nosotros como profesionales, como padres y como también como factores de intervención en todos estos niños que presentan esta afección. Muchísimas gracias. Hasta luego. Cuídense mucho. Muchísimas gracias a todos los participantes. Cualquier consulta o duda estoy para atenderlos. La especialización está empezando el domingo 7 de abril. Es un horario cómodo para que ustedes puedan disponer. Cualquier consulta me pueden avisar. Muchas gracias a todos. Au. Ajá. Cosa. Me agarro el cabello gacho. Muchas gracias. Hasta luego.